Hola y bienvenidos a este capítulo donde nos adentraremos en el maravilloso mundo de la ciencia de la nutrición, aprendiendo sobre la digestión y la absorción. Mi nombre es Daniela de Mier, soy nutricionista dietista y me complace muchísimo poder acompañarles en este camino para observar, para explorar, para analizar todo lo que hay detrás de la forma en la que comemos. Primero vamos a comprender la diferencia entre digestión y absorción. Cuando hablamos de digestión, principalmente hacemos referencia a el metabolismo. Básicamente que un compuesto grande se pueda transformar en un compuesto más pequeño o en una molécula más pequeña. Por ejemplo, cuando comemos un garbanzo, pasar ese garbanzo, que es un alimento, pasarlo a sus moléculas principales o sus componentes principales, que serían carbohidratos y aminoácidos. Entonces, una vez ya comprendimos qué es digestión, ahora sí podemos pasar a lo que es absorción, ya que la absorción solo puede ocurrir cuando estas moléculas están mucho más pequeñas, cuando están en sus formas, digamos, elementales, que les permiten ingresar de manera adecuada a los vasos sanguíneos y linfáticos. Entonces, básicamente, digerir es algo grande, pasarlo a pequeño, en este caso un alimento, convertirlo en nutriente, y absorber es ese nutriente ser ingresado al torrente sanguíneo o a los vasos linfáticos. Para entender mucho más lo que consiste la digestión y la absorción, hay que comprender una estructura fundamental que participa dentro de ella, y es el tubo digestivo. En este tubo digestivo ocurren todos los procesos de digestión y absorción, y es por eso que les traje esta imagen para que comprendamos mejor. Esta imagen número 1 para que comprendamos mejor cuál es el tubo digestivo. Entonces, tenemos primero toda la estructura bucofaringea. Básicamente hablamos de que este tubo digestivo va desde la boca hasta el ano. Entonces pasa por toda la boca, la faringe, el esófago. Luego tenemos el esófago que desemboca en el estómago. Tenemos también a su vez el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, y estos tienen su efecto sobre el intestino delgado. El intestino delgado es donde empieza, o más bien donde desemboca el estómago. Luego del intestino delgado, este pasa al intestino grueso. Y en el intestino grueso, pues llegamos primero toda la parte del colon y los distintos tipos de colon que hay también, finalizando en el recto. Vamos a hablar sobre cómo ocurre el proceso de la digestión en cada una de las estructuras del tubo digestivo. Primero tenemos en la boca algunas enzimas, la mayoría conocidas como terminadas en asa. Entonces tenemos primero la alfa amilasa para digerir almidones, y tenemos la lipasa lingual. Se digiere una pequeña cantidad del alimento, pero realmente no es significativa. En la boca se trituran los alimentos a través de la masticación, por eso es muy importante tener una buena estructura dental, o tener una buena calidad de masticación, porque gracias a esta buena masticación es que también se logra formar un bolo alimenticio. Ese bolo se va a llevar a través de movimientos conocidos como movimientos peristálticos, que son movimientos que ocurren gracias a los músculos que se encuentran en el tubo digestivo, y también la señalización
bioquímica que hay gracias a la presencia del alimento. Cuando hay un alimento en la estructura, eso envía señales, la misma presencia envía señales que van a favorecer que se den estos movimientos que propulsen o que lleven el alimento hacia los distintos lugares del tubo digestivo. Entonces, en el esófago se lleva el bolo o el líquido hasta el estómago, donde pasan a actuar otras enzimas y también el ácido clorhídrico. Cabe recalcar que para que las enzimas funcionen correctamente necesitan de cofactores. Los cofactores son como el acompañamiento de la enzima para que funcione correctamente. Entonces, el ácido clorhídrico es uno de estos, también el bicarbonato sódico y también lo es las sales biliares que producen la vesícula biliar. Entonces, en el estómago se digieren una cantidad de, más que todo de proteínas debido a las enzimas conocidas como pepsina y también la lipasa gástrica. Luego de la digestión que ocurre en el estómago, ahí se forma, en vez de bolo, se conoce como quimo. Entonces, ese mismo compuesto de alimento que ya ha venido siendo degradado en partículas más pequeñas, ya ahora está mucho más digerido, entonces le llamamos quimo. Entonces, el quimo ahora ingresa en el intestino delgado, donde otras enzimas van a jugar un papel fundamental. La mayor parte de la digestión ocurre en la primera parte del intestino delgado, conocido como duodeno. La segunda parte se llama yeyuno y la última se llama íleon del intestino delgado, lo que podemos ver en azul. Entonces, en el duodeno tiene la participación algunas enzimas que se segregan provenientes del páncreas y provenientes de la vesícula biliar. Entonces ahí encontramos enzimas como la lipasa, también para degradar las grasas, la colesterol esterasa, para degradar esteroles provenientes del colesterol o colesterol. Tenemos la alfa amilasa para degradar también almidones y dextrinas. Tenemos la tripsina para degradar polipéptidos y dipéptidos, que son compuestos más pequeños de proteínas, compuestos de distintas proteínas. La quimiotripsina para degradar tripsinógeno, que son provenientes también de compuestos de proteínas. Tenemos la carboxipeptidasa para degradar principalmente polipéptidos, que también son proteínas. Tenemos la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa para degradar también ácidos ribonucleicos y ácidos desoxirribonucleicos. Por último tenemos la elastasa, que básicamente es para degradar la elastina, que es una proteína fibrosa. Luego de que ocurre esta digestión en la primera parte del intestino delgado, en el resto del intestino delgado, o sea, en el duodeno y en el yeyuno, pasan a jugar un papel importante otras enzimas. Estas enzimas son la enterocinasa, básicamente también para degradar tripsinógeno, que es un compuesto de proteína, aminopeptidasa y la dipeptidasa también para degradar polipéptidos, que son también compuestos de proteínas. Tenemos la sacarasa para degradar la sacarosa, la lactasa para degradar la lactosa, la alfa-dextrina para degradar las dextrinas, que también son carbohidratos, la maltasa para degradar la maltosa,
las nucleotidasas para degradar los ácidos nucleicos y la nucleosidasa y la fosforilasa para degradar nucleósidos. Una vez comprendemos todas las enzimas que juegan un papel fundamental a la hora de la digestión, podemos también entender que si llega a faltar alguna de las partes o alguna de las estructuras que conforman el tubo digestivo, también corremos el riesgo de que no se puedan absorber correctamente los nutrientes o los alimentos. Si hay una falta de enzimas o de cofactores como el bicarbonato, el ácido clorhídrico o las sales biliares, estamos también teniendo el riesgo de que la persona pueda correr con alguna deficiencia o alguna malnutrición. Entonces, es por eso que es necesario tener en cuenta que gran parte de la salud del ser humano se debe a que el tubo digestivo funcione correctamente y que esos cofactores también funcionen correctamente. Esta es una de las razones por las cuales la automedicación o el consumo indiscriminado de bicarbonato puede ser también un riesgo a la hora de disminuir el pH ácido o aumentar el pH ácido del estómago, ya que el bicarbonato lo que hace es regular la acidez y más que todo este trabaja en el intestino delgado, ya que luego el quimo proveniente del estómago al ingresar al intestino necesita disminuir su acidez para poder seguir trabajando. Las funciones del tubo digestivo principalmente son 4. La primera, como ya vimos, es degradar macronutrientes, como lo son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Otra función importante es digerir los líquidos, también digerir los micronutrientes y los oligoelementos. Con micronutrientes me hago referencia a las vitaminas y los minerales. Otra función muy importante que cumple este tubo digestivo es crear una barrera protectora, una barrera física frente a agentes patógenos. Esto lo podemos ver muy evidenciado con ácido clorhídrico, donde se degrada una gran cantidad de bacterias que pueden estar contenidas en el alimento a la hora de haberlas ingerido. Y también en las divisiones que hay entre una estructura y la otra, donde ocurre una transferencia a través de esfínteres que van a abrir y cerrar a manera de válvula el ingreso de los alimentos. De manera que, por ejemplo, en el caso del intestino grueso, donde hay desechos también provenientes de la misma digestión y de la misma absorción, en esta área también hay muchas bacterias patógenas y gracias a estas barreras que hay entre una estructura y la otra, que estos microorganismos no se transfieren a el intestino delgado. La última, pero no menos importante, función que cumple este tubo digestivo es crear una señalización bioquímica, que es la que va a reportar la presencia del alimento a través del bolo o el quimo, y que va a estimular la producción de hormonas y de estas enzimas para poder degradar los alimentos. Y también la regulación del sistema nervioso. La regulación del sistema nervioso más que todo hace referencia a lo que conocemos como el eje intestino-cerebro, donde a través de la producción de distintas hormonas en la misma digestión y absorción de nutrientes se van a crear neurotransmisores que van a ser parte fundamental, como la serotonina, que van a favorecer estados relajados del sistema nervioso. También va a ser un precursor para una cantidad también de hormonas y neurotransmisores que se necesitan, como la melatonina, que es una hormona que usa de precursor la serotonina, y es una hormona que es esencial para poder descansar correctamente, dormir.
ya que esta participa estrechamente en el proceso de ir a la cama y tener un sueño reparador. Para comprender la absorción es necesario primero comprender cómo está compuesto ese tubo digestivo para saber en dónde ocurre la absorción. Entonces, ese tubo digestivo, vamos a imaginarnos un tubo cilíndrico, tiene en su interior algo como si fuese una alfombra. Esa alfombra se le conoce como mucosidad, y esa mucosidad está a su vez compuesta por algo llamado como vellosidades, que es lo que podemos ver acá. Esas vellosidades tienen como unas proyecciones que salen a manera como si fuesen unos dedos, que a su vez en su parte interna pasan vasos sanguíneos, arterias y vasos linfáticos. También está compuesto por el músculo, ese músculo que es el que nos va a favorecer esos movimientos peristálticos. Entonces, una vez ya comprendimos esto, es importante recordar que cuando el alimento se degrada es cuando realmente podemos tener lo que conocemos como nutriente. Y una vez ya tenemos esos nutrientes en su forma más elemental, más pequeña, como carbohidratos, proteínas y grasas, que aminoácidos como glucosa, fructosa o ácidos grasos en el caso de las grasas, ya a través de distintos mecanismos en los que hoy no voy a ingresar tanto, pero que quiero mencionar, que es el transporte activo y el transporte pasivo. A través de estos mecanismos es que se va a lograr ingresar desde la parte, en el caso de la difusión simple para el transporte activo, por ejemplo, para transferir desde el intestino hacia el vaso sanguíneo. Es importante tener en cuenta que estas vellosidades tienen una velocidad de recambio de 3 a 5 días. Ese recambio tan constante de esas células que se encuentran en la mucosidad o en las microvellosidades va a generar algo que es una alta demanda de necesidad energética, así como una sensibilidad también en estas células, por lo que es importante comprender que aproximadamente el 40% de lo que pasa por el intestino delgado va a cubrir esas necesidades energéticas para poder recambiar las células. Entonces, esto quiere decir que a falta de alimentos o inanición se va a presentar algo que es conocido como atrofia, donde esas microvellosidades o esas células no van a poder recambiarse por falta de energía o falta de sustrato, y esto va a generar que la superficie interna o las microvellosidades disminuyan su área y va a crear más espacios entre sí, generando una mayor facilidad para que puedan ingresar bacterias a los vasos sanguíneos y creando posibles reacciones inmunológicas que pueden afectar también al individuo. Por eso es que los ayunos prolongados no son tan recomendables, puesto a que eso puede afectar también las microvellosidades del intestino delgado y del intestino grueso, afectando a su vez no solo en la digestión, sino también que puede implicar un riesgo a nivel inmunológico.